Buenas tardes, mi nombre es Andrea Piamba y hoy hablaremos sobre el análisis de La Cascarita. Es una exploración profunda de la obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia, La Cascarita, de Hannibal Untok, una pieza que entrelaza realismo social y narrativa, fragmentada para desvelar la complejidad de la juventud, la violencia y la inocencia perdida en México. Como podemos observar en la imagen, se ve un antes y un después. En su estructura narrativa, dualidad temporal y fragmentación, el pasado, primero que todo. La Cascarita, un grupo de adolescentes, vive una vida despreocupada, centrada en el fútbol. El juego es el eje de su amistad y su identidad, un refugio de inocencia. Segundo, el presente. Entrevistas adultos. Años después, los mismos personajes, ahora adultos y expertos, reconstruyen los hechos a través de entrevistas revelando el trauma y la transformación. Traumas que vivieron en el pasado y la transformación que fueron teniendo a evolucionar los años. Tercero, efecto rompecabezas emocional. La fragmentación en 26 escenas no lineales obliga al espectador a reconstruir la historia a través de retazos de vida, voces y silencios. Santiago Mataindios, un espacio simbólico. Nombre con carga histórica. El nombre del pueblo evoca la violencia colonial y la opresión hacia los pueblos originarios. Un México profundo y olvidado. Representa un México rural, donde las instituciones estatales son inexistentes y en el crimen organizado ejerce la única autoridad. Territorio de memoria y resistencia fallida. La violencia en el pueblo no es nueva, sino una comunicación de múltiples formas de colonización cultural, económica y ahora criminal. La Cascarita, metáfora de la infancia perdida. Primero, el juego libre y la fraternidad. El fútbol callejero simboliza la infancia, el juego y los lazos irrompibles entre los amigos. Segundo, el campo de juego como santuario. La cancha es el único lugar donde los jóvenes encuentran voz, pertenencia e identidad propia. 3. Transformación y pérdida. Con la llegada del crimen organizado, la cancha se convierte en un lugar de control y amenaza, transformando el juego en un ritual de pérdida y de silencio. Estos niños, para ellos su campo, su cancha, era un lugar único de ellos, donde tenían sus amistades, donde se basaba todo su entorno, donde ellos eran felices. Y el trastorno tan profundo que llegó a ser las amenazas dejó que tuvieran un silencio profundo porque ellos perdieron para ellos ese campo, perdieron esa cancha, esa libre identificación que tenían ellos, donde ellos se identificaban allí, lo cual fue muy trastornador para ellos. El crimen organizado, un catalizador infiltrado. Primero que todo, la infiltración progresiva. El crimen organizado se introduce en la vida cotidiana de forma gradual, no abrupta. Normalización de la violencia. Pequeñas acciones, rumores y amenazas veladas normalizan la violencia hasta que la vida se vuelve una guerra simbólica. El drama del silencio. Lo que los personajes no pueden nombrar es tan esencial como lo que sucede, reflejando un drama interno. Memoria y testimonio, un acto de resistencia. En una reflexión adulta, los personajes adultos, a través de entrevistas, reflexionan sobre los hechos de su juventud. Contraste temporal. Permite una lectura sobre el trauma individual, la memoria selectiva y la responsabilidad generacional. La dificultad de hablar. El testimonio es un acto de resistencia, pero la obra también muestra la dificultad de verbalizar el trauma con silencios que son tan elocuentes como las palabras. El lenguaje y el estilo. Autenticidad y voz. Lenguaje directo y juvenil. Oralidad realista, reflejo de desigualdad comunicativa. En el lenguaje directo y juvenil, un TUC emplea un lenguaje cotidiano con modismos mexicanos que aporta autenticidad a los personajes. Por otro lado, tenemos la oralidad realista, las voces de los personajes que suenan reales, con pausas, errores y silencios, reflejando su forma genuina de comunicarse. Reflejo de desigualdad comunicativa.
La limitación en el lenguaje de algunos personajes refleja una dificultad para comprender y expresar sus vivencias, añadiendo un valor dramático. Una denuncia desde lo íntimo. A diferencia de otras obras que abordan la violencia explícitamente, La Cascarita se centra en una violencia íntima, emocional y estructural. No se trata solo de muertes visibles, sino de heridas que no sanan, amistades rotas y el silencio institucional. La obra es una denuncia política y una reflexión humana sobre crecer en un entorno donde la muerte es una amenaza constante. Al explorarlo desde la perspectiva de la infancia, la denuncia se vuelve más potente y devastadora y universal, tocando fibras sensibles que trascienden lo evidente. En conclusión, La Cascarita es una obra conmovedora que utiliza el teatro para abordar temas urgentes que son la violencia, lo cual hoy en día también lo vemos reflejado en muchas partes, en nuestra ciudad, en nuestros barrios, en nuestro país. Es algo que nos atormenta a diario y que afecta más que todo a la niñez. En memoria, son actos, son situaciones que quedan grabados en la memoria de muchas personas y de muchos niños el cual crecen con esos traumas, la niñez y el abandono estatal. La niñez afecta mucho porque ellos crecen con ese trastorno, el abandono estatal, lo cual nos sentimos todos muchas veces abandonados. Su estructura fragmentada y su necesidad narrativa la convierten en una pieza clave del teatro joven contemporáneo mexicano, a través del juego de fútbol que deja de ser solo eso. La obra nos enfrenta a la brutalidad del mundo, a la necesidad de recordar solo en el recuerdo. Padece decirnos un tú, reside la posibilidad, por remota que sea, la justicia. Muchas gracias.